Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Continuamos con la obra dispersa de Juan de Sevilla, con todas las obras que están en diversos museos y que vamos a seguir avanzando para que algún día los podamos o bien visitar o ver cuando veamos las obras o cuando nos las relaten, podamos entender quién fue este gran pintor de la escuela barroca granadina. Y nos habíamos quedado en Fuenteventura, nos habíamos quedado en el norte, nos habíamos quedado en el Cotillo, que habíamos ido allí a tener un encuentro con unas personas que solo teníamos referentes, pero que eran muy simpáticas, pero forman parte de lo que es mi vida más privada y no la voy a relatar aquí. Bueno, el Cotillo está situado en lo que es el municipio de La Oliva y también es un destino turístico, puesto que es una mezcla de acantilados por una parte y de playas preciosas por otra parte. Es un pequeño pueblo de origen pesquero y desde mediados del siglo XVII se tienen noticias de que la ocupación territorial llegaba hasta la zona de lo que es el Cotillo y por el grupo de habitantes de un refugio pesquero que hace ahí una especie de mezcla de escolleras naturales, de rocas, que es donde estaba el puerto de El Roque, que era la población más cercana y que se la denominaba el puerto del Roque. El puerto del Roque, ya os digo, desde el siglo XVII era el punto de entrada de barcos que provenían generalmente de las islas de Madeira. Y así queda reflejado en los acuerdos del Cabildo, donde se montan guardas en los puertos para que no baje ni suba nadie de los barcos atracados y que sin saber si sus tripulantes hay algún enfermo que pueda portar la peste, que esto era algo que les complicaba mucho la existencia. El Cotillo tuvo dos puertos importantes, el puerto del Roque y el puerto del Tostón, y a partir del siglo XVIII los barcos cargaban la mercancía por medio de lanchones, no la descargaban en la playa, y el establecimiento del impuesto del pago de 1 peso por cada barco que arribaba dio lugar a la construcción de las llamadas casas de los puertos por el Cabildo. Esto es como una especie de almacenaje, de alhóndiga, y era una especie de oficina de despacho de los buques. El 15 de enero de 1754 se habla de la casa del puerto del Tostón. Los puertos de más tráfico de esta época eran Caleta de Fustes, La Peña y el Tostón. Y el puerto del Tostón estaba muy batido por el mar, al igual que el de La Peña, que presentaba malas condiciones para el desembarco de lo que eran pasajeros. En la actualidad, el Cotillo es la única localidad que cuenta con un dique abrigo pesquero y tiene como centro un pequeño embarcadero que se utiliza tanto para la pesca deportiva como algunos también para el baño. El puerto del Cotillo, como os he dicho, es bastante nuevo. Hay una veintena de armadores que forman parte de la cofradía de pescadores de Corralejo. Cuentan con una pequeña flota artesanal y de litoral compuestas por embarcaciones de pequeño y de mediano calado. Y en este puerto hay una pequeña lonja que nutre de pescado, porque allí los barcos son pequeños, pero la pesca es abundante para relación a esos barquitos. Junto al puerto se alza lo que es la torre del Tostón, donde hay unas vistas extraordinarias hacia las playas más cercanas que estarían, por así decirlo, al sur
al sur oeste de la población, que son la Piedra Playa y el aljibe de la cueva. El antiguo embarcadero se encuentra en el norte del puerto, a tan solo un par de minutos de lo que es el nuevo embarcadero, y ahí tenéis bares, restaurantes. Hay uno que es muy típico, que es la Vaca Azul, pero hay bastantes más. Desde el puerto del Cotillo hacia el norte y unos pocos kilómetros se localiza el Faro del Tostón, ideal para una agradable tarde. Hay una playa allí que es la playa de los Charcos, y de disfrutar viendo la orilla del mar. La primera ermita que tuvo el pueblo del Tostón fue fundada en junio de 1860, era por un familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y tras varias reformas se convirtió en la ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje, construida próxima al mar y alejada de las casas más cercanas, que eran entonces las de Roque. Y de este modo la ermita era perfectamente visible desde el Roque, y para el Cotillo servía de referencia tanto para los barcos como para los pescadores que faenaban por la zona. Un sitio muy interesante, muy bonito, muy estético, con casas pequeñas, con unos azules, unos verdes deslumbrantes, y la gente magnífica. Mucho extranjero, mucha casa rural, mucho hotel muy pequeñito. Allí no os penséis encontrar estructuras de más de 2 pisos, gente muy pintoresca, mucha tienda alemana, mucha tienda inglesa, y una variedad de personajes que van allí a descansar y a vivir el invierno de Fuerteventura, que es una auténtica gozada para toda la gente del extranjero. Tuvimos con una iglesia que nos dijo: yo vengo en noviembre, en enero y en mayo, los demás meses no, que hace mucho calor, y estoy aquí de maravilla. Hay personas que saben vivir bien, como vivían también bien los músicos que durante el barroco andaluz acompañaron la obra de Juan de Sevilla, y que ya me estabais demandando que hacía tiempo no os ponía música, y os tengo que poner algo de la música del barroco para que sigáis disfrutando la historia de todos estos cuadros. Seguiríamos horas, pero tenemos que volver. Qué música, qué belleza, y nos creemos todo inventado, y que ahora sabemos más que nadie. Qué música componían en el barroco, qué estilo, qué estética, esa música de esos especie de trombones que son los arcabuches, que tenían como una especie de prolongación para hacer esos sonidos, violines, laudes, violas, percusiones, en fin, que siempre tenemos que ponernos oído para
para escuchar la bella música barroca. Como bella es la obra de Juan de Sevilla, como bellos son los cuadros que estamos visitando, y nos quedamos en Dos angelitos sobre atributos de la pasión. La composición queda centrada en torno a una pequeña mesa tapizada con un paño rojizo, sobre el que revolotean dos panzudos angelotes con las manos juntas contemplando la corona de espinas y los clavos de la pasión que están sobre ella. Es posible que en una función del ámbito cultural o época histórica se escojan con preferencia unos elementos sobre otros. Hay que un conjunto mínimo que siempre se repetía, que es el formado por la cruz, la corona de espinas, el pilar o columna de la flagelación, la vara con la santa esponja, la santa lanza, los santos clavos y el velo de la Verónica. Y en algunos casos, los menos, es posible ver las cabezas de las figuras de la pasión, incluyendo a Judas, a Caifás o el hombre que se burló de Cristo, que era el hombre que se burló de Cristo para escupir su rostro. Nos vamos al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde hay un cuadro interesante de Juan de Sevilla, una Sagrada Familia fechada en 1680. Esta denominación genérica de las representaciones del grupo familiar compuesto por Jesús, María y José abarca contenidos diversos, predominando en unos lo que es una descripción narrativa y en otros los significados teológicos que son objeto de meditación, como es el caso de esta pintura de la Escuela Granadina, y es una de las más relevantes del catálogo conocido de Juan de Sevilla. El tema es la revelación de Dios Padre a su Hijo encarnado, de su misión redentora a través del sacrificio y de la muerte, simbolizada en la cruz que le muestran dos ángeles niños. En la parte inferior derecha, otro ángel se dirige al espectador señalándole al protagonista de la escena, a Jesús niño, partícipe y vínculo de las dos Trinidades, de la Trinidad terrena y de la Trinidad celestial. Y la conmovida pareja de la Virgen y de su esposo completan la Trinidad terrestre, que parecen buscar un mutuo consuelo ante la visión del Hijo que ha de ser inmolado, que ha de entregar su vida. La solemne figura del Padre Eterno, destacada por el manto rojo sobre la dorada luminosidad celeste, y el Espíritu Santo que emerge de ella en forma de paloma para dirigirse al Hijo, configuran la representación de la Trinidad celestial. De los mejores cuadros, los mejores restaurados, están en el Museo del Prado. Uno es la presentación de la Virgen en el templo. La escena se sitúa en un hipotético templo de Jerusalén, con una arquitectura de rotonda con arcos y realizándose la escena en una escalera bien definida. En la parte alta de la escena el sumo sacerdote recibe a María y ella, adolescente, asciende a los escalones y se consagra a Dios. Y San Joaquín y Santa Ana se observan mientras están observando la escena. Y también hay un grupo como que serían de criados o de personas que se dirigen también a contemplar la escena de la presentación de la Virgen. Una de ellas porta una jarra que está vuelta hacia nosotros, una jarra muy bonita, muy de orfebrería, y las otras personas están mirando a San Joaquín y a Santa Ana. Otro de los cuadros es El rico Pulón y el pobre Lázaro. Representa el episodio recogido en el Evangelio de San Lucas, concebido como una escena de género. La escena tiene lugar en una estancia palaciega lujosamente adornada con estanterías llenas de objetos realizados en metales nobles, y el único término está cerrado por un muro decorado con relieves que separa el edificio de un jardín que se adivina en la parte superior. Columnas y una cortina enmarcan a los personajes situados en torno a una rica mesa, cuyo tablero de mármol en el que se ven cuchillos, recipientes y restos de comida
reposa sobre las patas de un león. El rico Epulón está ataviado de negro y a la usanza española de comienzos del siglo XVII, y a su lado se sitúa una mujer de delicado rostro que evoca los modelos de Alonso Cano y cuya ropa está cronológicamente situada con bastante anterioridad. Y otro personaje que parece estar dando las obras a los perros que riñen en un primer plano. El niño de pie junto a la mesa marca con sus verticalidades casi el centro de la composición y a la vez sirve de enlace con los personajes que están situados a la derecha. Allí el pobre Lázaro, semidesnudo, se adapta con su postura a una esquina del lienzo, y los juegos de luces y sombras del que es objeto hacen que solo resulten iluminadas partes de sus extremidades y de la cara. Su postura, situación e iluminación a contraluz evocan los recursos utilizados por los grandes pintores venecianos del siglo anterior y hablan de su conocimiento por parte del pintor granadino. Junto con el personaje que está al lado de pie, forman una curva que, a modo de paréntesis, cierra la composición por el lateral derecho, desde donde una escalera asciende, evocando otras realizaciones habituales del pintor. Y al fondo, haciendo uso del sentido narrativo, un cuadro representa la muerte del pobre que será llevado por los ángeles al seno de Abraham, como refleja en la parte superior. Una obra que es una obra colosal, restaurada, excelente, que se encuentra en la iglesia de Santa María Magdalena de Granada, que es la exaltación de la Eucaristía. Podemos decir, es una de sus grandes obras, sino su más gran obra. Durante el siglo XVII surgen en la ciudad de Granada nuevas fundaciones religiosas de vida contemplativa, destacando especialmente la creación del convento de las Agustinas Recoletas del Corpus Christi. Entre 1677 y 1694 tiene lugar la construcción de la iglesia del convento bajo la posible traza de Alonso Cano y bajo la dirección del arquitecto José Luis Ortega, tal como se citan en las fuentes documentales. Tanto en la fachada como en el interior del templo se desarrolla un complejo programa iconográfico dedicado a la Eucaristía, en la que destaca el monumental lienzo que preside el altar mayor en el presbiterio, obra de Juan Sevilla, titulado Exaltación de la Eucaristía, y por el que el autor en 1686 cobró la cantidad de 2.500 reales, que era una suma importante. A mediados del siglo XIX se nombra esta iglesia la del convento del Corpus Christi, parroquia de Santa María Magdalena, tras ser vendida la antigua iglesia de la misma advocación, conservándose el lienzo en su misma vocación, es decir, en el altar mayor. La obra forma parte del programa iconográfico elaborado para la decoración de la antigua iglesia y representa la exaltación de la Eucaristía adorada por la Inmaculada Concepción, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Villanueva, santos destacados de la orden agustina, y este tipo de representación iconográfica se hizo común tras la ratificación de la Eucaristía como sacramento durante el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es entre 1545 y 1563, donde se promulgó que el pan y el vino consagrados eran el cuerpo y la sangre de Cristo, y no como Martín Lutero mantenía una representación. El Concilio de Trento afrontó problemas dogmáticos como la precisión de la fe católica contra lo que ellos consideraban los errores del protestantismo, que reafirmaban en Trento la doctrina tradicional. Fijaron el contenido de lo que era la fe católica y que adoró hasta nuestros días. Promulgaron 14 decretos doctrinales y 13 decretos sobre la reforma de la atención pastoral y de la disciplina de la Iglesia, y entre las cuales figuraba todo lo que era la transustanciación del cuerpo y de la sangre de Cristo, y no que era la consustanciación, que era la presencia de Cristo en las especies eucarísticas, pero de una forma espiritual.
De esta forma queda presente lo que era el triunfo del catolicismo militante y de lo que eran los dogmas frente a lo que eran las otras corrientes religiosas que, como os digo, llegan hasta hoy en día. San Agustín era considerado como uno de los 4 padres de la Iglesia occidental. Es además fundador de la Orden de los Agustinos y aparece representado como obispo y acompañado con su atributo habitual, un corazón en llamas, como símbolo de su total entrega a Dios, y a partir del siglo XV se caracteriza por aparecer junto a un niño en alusión a la leyenda que cuenta el encuentro del santo con el niño Jesús cuando meditaba sobre el misterio de la Santísima Trinidad. El niño Jesús se esforzaba en la playa queriendo vaciar el mar con la concha vertiendo el agua en un pozo de arena, algo tan difícil como pretender explicar el misterio de la Trinidad. Y esta historia apareció a principios del siglo XIII en una relación de exempla para uso de los predicadores reunidas por el cisterciense romano Cesario de Heisterbach. Pero en esa obra se hablaba de un teólogo anónimo. Fue el dominico francés Tomás de Cantimpré quien tuvo la idea de situar al teólogo, sustituirlo, mejor dicho, al teólogo anónimo por San Agustín, y la leyenda se hizo popular en el siglo XV. Santo Tomás de Villanueva es el promotor y patrono de los estudios teológicos de la Orden Agustiniana y es también conocido como el Santo Limosnero, ya que se dedicó por entero a la caridad, porque se lo representa en este caso junto a un pobre o junto a un mendigo. La Virgen es representada por Juan de Sevilla, responde al modo de la Inmaculada Concepción apocalíptica, caracterizada por la aparición a sus pies de una luna invertida en cuarto creciente. Este atributo es tomado del paisaje del Apocalipsis, en el que se relata cómo apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y la túnica blanca que sirve a la Virgen simboliza en aquellos cánones estéticos la pureza, la inocencia y la luz de la santidad, mientras que el azul era lo que representaba la hermosura, la alabanza, la vigilancia y la lealtad. Y los libros que aparecen en la parte inferior del lienzo son símbolos que acompañan con frecuencia a las figuras de los santos fundadores de las órdenes religiosas. Y su valor simbólico es el de la palabra, las enseñanzas sagradas, el aprendizaje. Y el hecho de que aparezcan cerrados simboliza que la contención en ellos del legado de los santos, en este caso de Santo Tomás de Aquino, atendiendo a la inspiración que se aprecia en alguno de los libros. En este lienzo monumental, lienzo de medio punto, se representa la escena dividida en 2 planos. El plano terrenal en el que aparecen los 2 santos y el plano celestial en el que aparecen la Inmaculada Concepción, 2 ángeles músicos y gran cantidad de pequeños ángeles y querubines que acompañan a la custodia, que a su vez es portada por 2 ángeles mancebos. En el plano terrenal se representa en primer lugar a San Agustín, quien con rostro sereno y barbado eleva la vista hacia la Eucaristía, presenta la indumentaria propia de un obispo, alba, capa pluvial y cut pectoral, y en su mano derecha porta el báculo pastoral, mientras que con la izquierda muestra el corazón en llamas, símbolo de su iconografía. Junto a él se observan 2 ángeles niños, el primero de los cuales levanta la capa pluvial, mientras que el segundo sostiene la mitra. En la parte inferior aparece una especie de filacteria en la que se lee Calaitius Pelagius Julianus, inscripción que parece responder a los nombres propios de Pelagio. Pelagio, un monje británico, hacia el 380, que llegó a Roma, donde profesó junto a sus discípulos un riguroso ascetismo y criticó severamente el laxismo moral imperante en la ciudad. Su doctrina, conocida como pelagianismo, afirmaba la existencia de la creación y del libre albedrío,
en detrimento del pecado original y de la gracia, por lo que se opuso públicamente a las enseñanzas de las confesiones de San Agustín. Y al caer la ciudad en manos de los godos de Alarico en el año 410, ambos hubieron de emigrar al norte de África, y allí tuvo que hacer frente a los ataques de San Agustín, quien logró la condena de su doctrina en varios concilios africanos, el de 411, el de 416, el 418 y en el concilio de Éfeso en el 431. En el 412 Pelagio se instaló en Palestina, donde redactó De Libero en el 416 en respuesta a sus cada vez más a los que se le oponían, y sus esfuerzos resultaron inútiles y al año siguiente fue excomulgado por el Papa Inocencio I. Este, como os he dicho, fue este monje británico que se opuso a las confesiones de San Agustín. En la parte central, sobre la alfombra española doblada, aparece otro documento con la inscripción «Comerán los pobres y se saciarán», que pertenece al Salmo 21 y que según la versión que hizo San Jerónimo a partir del griego de la Biblia. A la derecha, en el ángulo opuesto, se representa a Santo Tomás de Villanueva en actitud similar a San Agustín y asimismo vestido de pontifical. A sus pies aparece un libro en el que se lee de Santo Tomás, tomo primero, y sobre el libro se apoya su mitra. Un mendigo le observa, estableciendo un fuerte escorzo que queda potenciado por su posición, postrado en el suelo sobre su rodilla derecha y girando el trozo hacia el santo, quedando por tanto de espaldas al espectador. Toda la escena parece transcurrir en una estancia enmarcada por dos monumentales columnas salomónicas sobre pilastras decoradas con relieves de angelotes de corte clásico. El plano celestial ocupa el grupo que acompaña a la custodia. En primer lugar aparece la Inmaculada Concepción, sostenida por un grupo de querubines y ángeles a modo de peana con la luna a sus pies, y uno de estos ángeles porta un espejo con el anagrama del Ave María, simbolizando el espejo sin pecado original. El rostro de la Inmaculada es delicado y sereno y sujeta el manto sobre su pecho en actitud de decoración y recogimiento, viste túnica blanca y manto celeste, como es propio de su iconografía, y en la derecha dos ángeles portan la custodia dorada de estilo barroco en el que figura la Sagrada Forma. Completa la escena el coro de los ángeles, que toca instrumentos de la época, una flauta travesera y un laúd. En torno a 1662 comienza su aprendizaje junto a Alonso Cano, del que toma la sutileza y la sensibilidad del color, y su ascenso como pintor sucede tras la desaparición del maestro en 1667. En su representación de la exaltación de la Eucaristía, obra realizada durante la última década de su vida, Juan de Sevilla muestra una excepcional síntesis de sus saberes pictóricos, dentro de un intenso espíritu barroco que aúna lo flamenco y lo canesco, lo de Flandes y lo de Alonso Cano, que son referentes estéticos siempre en su obra. Juan de Sevilla compone este gran lienzo diferenciando dos grandes planos o espacios, como os he dicho, el terrenal en la mitad superior, en el que están las figuras en los extremos laterales, en una estancia enmarcada por las columnas salomónicas, y el celestial, en la zona media y superior, donde las figuras se distribuyen en tres grupos diferenciados. La Inmaculada Concepción en el lado izquierdo, la custodia portada por dos ángeles del lado central y el coro de los ángeles musicales en el lado derecho. Para imprimir dinamismo, el pintor establece a su vez un rico triángulo compositivo que viene dado por la línea visual que las figuras de ambos lados establecen en la custodia, que aquí actúa como vértice de la composición y como punto de partida de fuga en el que concluyen todas las líneas de perspectiva, lo cual resalta la importancia de la Eucaristía como eje de toda la acción.
La luz dorada parece emanar de la custodia y dota a las figuras de un intenso halo luminoso, destacándolas sobre lo que es el fondo celeste y nuboso, cubierto, podríamos decir, por una niebla así como muy sutil, en una poética interpretación de cómo al triunfar la Eucaristía el cielo se abre paso, llenándolo todo de su luz divina. Esto es una interpretación alegórica. Y esta fina nieblina parece desdibujar los precisos contornos que caracterizan cada una de las figuras, minuciosamente tratadas en cada uno de los detalles a partir de una técnica suelta, a la prima, pero muy correcta, de factura fina y seguro toque de pincel. La riqueza del colorido queda presente a través del empleo de tonos pastel, siempre tamizados por la luz, estableciendo una gama de azules y rojos que denotan la influencia de su maestro, Alonso Cano. Esta brillantez cromática recuerda asimismo a la pintura de Murillo en su dulzura y en sus elegantes matices, sentando las bases de lo que posteriormente será la pintura del siglo XVIII. Y la exaltación de la Eucaristía es posiblemente, como os he dicho, la obra maestra de Juan de Sevilla y claro ejemplo de esta calidad que alcanza la pintura barroca andaluza y granadina a finales del siglo XVIII, tanto por la composición como por el color, como por la influencia de Alonso Cano. Tiene ciertos aires a la obra de Pedro Atanasio Bocanegra por esa grandiosidad, por esa luminosidad. Y podemos concluir que el lienzo, aunque no está firmado ni fechado por Juan de Sevilla, Romero y Escalante, se conoce por documentación, ya que se realizó un contrato entre las religiosas de la Orden de Agustina Recoletas con el artista y que finalizó la obra en el año 1686 y cobró la cantidad de 2.560 reales. De su morfología y estilo se considera, como os digo, la mejor obra de Juan de Sevilla y se le considera con esta obra como uno de los mejores discípulos de Alonso Cano. Por ejemplo, por lo tanto, esta obra pues tiene varios valores, como el valor de ser uno de los lienzos de mayores dimensiones del barroco granadino, por ser una de las mejores obras de Juan de Sevilla, y también por el valor iconográfico del programa completo que se ve aquí reflejado de la exaltación de la Eucaristía en la antigua iglesia del Corpus Christi, actual parroquia de Santa María Magdalena, y que conserva en su primitiva ubicación. Y el valor devocional por ser el altar mayor de la iglesia de Santa María Magdalena de Granada. Y hasta aquí nos ha traído la obra dispersa de Juan de Sevilla, que como vemos es amplia y gloriosa, como hemos visto en este último cuadro. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.